Babita Tejidos Crochet. Hoy les quiero comentar algunos tips para mejorar la calidad de tu terminado en el crochet y cómo asegurarte de que te queden los tejidos lo mejor posible, porque pasan un montón de cosas. Un tema es aprender a elegir la aguja acorde al grosor del hilado que quieras usar. Hay muchos grosores, hay muchas agujas. El tamaño de la aguja va creciendo con el grosor del hilado, pero a veces sucede que uno quiere un tejido más calado, entonces vas a usar aguja más grande. Cuando vos querés el tejido más cerrado, vas a usar aguja más chica. Incluso aguja más chica de la que te sugieren para ese grosor de hilado. Muchas veces las lanas y los hilos que vienen en ovillo dice en la etiqueta cuál es el número de aguja recomendada. Y fíjense que normalmente es la misma aguja para crochet y para dos agujas, porque esa es otra duda que muchas veces surge. ¿Es lo mismo para dos agujas? Es lo mismo. La lana sirve para todo, para crochet, para dos agujas, para telar, para lo que quieras hacer. El material es el mismo. Lo que cambia es la técnica, la forma en la que la manejamos, la tejemos, la tratamos. El problema de algunas tejedoras es que tienen variaciones en la tensión del tejido. Viste que hay gente que teje suelto, hay gente que teje apretado y hay gente que le varía la tensión. Entonces, en un tejido, me ha pasado con alumnas que, por ejemplo, empezaban a tejer súper apretado y a medida que iban tejiendo se les iba aflojando la tensión. Entonces, ¿cómo hacer para cuando tenés que hacer, por ejemplo, dos guantes, que los dos guantes te queden del mismo tamaño? Me pasó una vez con una alumna que el primer guante le quedó de un tamaño exactamente igual a la mano y el otro le quedó enorme, porque le pasaba esto, como que se iba distendiendo y se le iba aflojando la tensión. Entonces, ¿qué hacer? Vas a hacer los dos guantes al mismo tiempo. Podés usar los dos extremos del ovillo, viste que los ovillitos que uno compra tiene una hebra por afuera y una hebra por adentro. Entonces usás las dos hebras al mismo tiempo y haces una vuelta acá, una vuelta allá. Una vuelta acá, una vuelta allá. Entonces a medida que vas avanzando y se te va soltando la tensión, tus cuadrados van creciendo lo más parecido posible. Los problemas de desigualdad en la tensión se suelen resolver con la práctica. Tejes y con el tiempo que practicas el tejido se te empieza a normalizar la tensión. Normalmente pasan estas cosas cuando recién arrancás, que no manejas bien la aguja, no manejas bien la tensión del hilado, entonces tenés variaciones. Pero cuando practicás y pasa el tiempo, en general se suele solucionar. Otra cosa muy importante son los tips de prolijidad. ¿Cómo escondemos las hebras? ¿Dónde escondemos las hebras? Yo siempre les digo que la hebra del inicio y la del final la dejen larga. ¿Por qué? Porque es más cómodo para nosotras enhebrarla en aguja de coser lana y esconderla. Si vos dejás un pedacito de 2 centímetros, ¿cómo lo pones en la aguja y escondés cómodamente? Te volvés loca. Hay formas de hacerlo, pero después con el uso las hebras empiezan a salir. Entonces, para esconder las hebras, la del inicio y la del final, la vas a dejar larga, la enhebrás en aguja de coser lana y le das unas puntaditas para adelante, salteás un punto y volvés para el otro lado. Entonces, las hebras se traban en la trama y después no se sale. Otro dato, ¿empezar con anillo mágico o empezar con cadenitas de base? Siempre vamos a tratar de empezar con anillo mágico. ¿Por qué? Porque si vos haces 4 cadenitas que cerrás con un punto enano, tiene un tamaño determinado. Chico, grande, lo que sea, pero tiene un tamaño determinado. Entonces, te puede quedar un agujero en el inicio y la verdad que no está bueno. Salvo que estés haciendo un trabajo en particular. Yo una vez hice una especie de estola que tenía flores en la punta. Entonces yo quería que todos los centros de las flores fueran iguales y que estén abiertos medio centímetro. Que con anillo mágico ahí se te complica porque vos tenés que estar ajustando a ojo. Pero si vos haces, por ejemplo, 4 cadenitas en todas las flores, sabés que todas van a tener el mismo circulito. Pero la verdad que eso es un caso en 1.000.000. Es raro que uno necesite que tengan una abertura determinada. Entonces lo que yo te sugiero es que empieces con anillo mágico, porque el anillo mágico se ajusta
a la cantidad de puntos que le pusiste por el trabajo que sea que vayas a hacer, y siempre te queda bien cerradito. Y si son varias cosas que inician de la misma forma pero que van a formar parte de un tejido total, todas van a tener el mismo comienzo. Pero una cosa súper, súper importante es que trabes bien la hebra del comienzo del anillo mágico. El anillo mágico siempre lo haces dejando la hebra larga, y cuando escondas esa hebra, no escondas 1 centímetro y cortes, porque eso con el tiempo, con el uso, con los lavados se desarma. Se te desarma el anillo mágico, flor de lío. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Dejás la hebra larga, enhebrás en aguja de coser lana y escondés como si hicieras un punto atrás. Es decir, pasás por abajo de varios puntos, te saltás un punto y volvés sobre tus pasos y haces eso 2 o 3 veces. O, por ejemplo, vas escondiendo, tejés 2 puntos, te saltás uno, seguís otro poquito. No hagas todo derecho, porque necesitas que la hebra se trabe. Entonces, para que se trabe, está bueno pinchar el tejido para que las hebras se traben entre sí y quede agarrado. Sobre todo, ten cuidado cuando usás hilados sedificados, porque los hilados sedificados se desarman solos. Haces un nudo y se desarma solo. Entonces, en los hilados edificados, los comienzos con anillo mágico, es sumamente importante que lo trabes y lo trabes y lo trabes 5 o 6 veces para asegurarte que no se desarme. Porque vos imagínate si, no sé, haces un almohadón a pedido, lo vendés y la persona pone a lavar la funda y la primera vez que la lava, cuando la saca, se soltó todo el inicio. Hay cosas que se pueden arreglar, pero la verdad es que es un bajón y es un problema para vos. Y eso se soluciona si trabás con mucho amor y esmero la hebra del anillo mágico. Y después, por supuesto, vamos a hablar del nudo mágico. El nudo mágico, chicas, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Hay varias formas de hacerlo. Yo en mis videos siempre les muestro la que más hago, entonces ya la hago sin pensarlo. Pero la primera vez que lo vi en un video, creo que estaba en alemán, no sé, en un idioma que yo no entendía nada. Pero la persona que lo explicaba muy despacito, entonces entendí los movimientos. Las primeras veces que lo hice, me volví loca, no entendía nada, cuál era la hebra que iba para dónde. Pero lo practicas y lo aprendes. El nudo mágico es lo mejor y es tu mejor compañero. Y te digo por qué. Cuando vos haces un nudo común, te quedan las 2 colitas del nudo que tenés que esconder. Esas 2 colitas se fija que se salen. Vos las escondés y se salen, las escondés y se salen. Si las querés cortar cortitas, para no tener ese problema, el nudo se te desarma. ¿Y por qué no se desarma el nudo mágico? Porque son 2 nudos. Son 2 nudos simples que se traban uno con el otro. Entonces, una vez que haces un nudito de un lado y un nudito del otro, tirás, los 2 nudos se juntan y quedan trabados. Y yo he tejido hasta con seda y no se me ha desarmado. Tenés que tirar bien fuerte para asegurarte de que no se vaya a desarmar, pero es mucho mejor porque además, una vez que lo hiciste, cortás esas colitas, esas orejitas que quedan de hebritas por arriba del nudo, las cortás, no te digo pegadas, yo le dejo 1 milímetro. Y no se ve, vos seguís tejiendo y no se ve la unión y ese nudo no se desarma más. Así que si nunca lo hiciste, buscá en mi canal de YouTube el nudo mágico que está puesto por todos lados. Y la verdad, chicas, es que si ustedes me siguen, habrán visto que en el 90% de mis videos y en mis proyectos hago nudo mágico y lo enseño y las mando al link donde los enseño. Hay otro que se llama nudo de cirujano, que por ahí es un poco más fácil, cumple la misma función, pero para mi gusto queda un toquecito más gordo. El nudo mágico clásico queda un poquito más delgado, por lo cual queda más disimulado. Y el último tipo de sugerencia que te voy a dar es este. Acostúmbrate a manejarte con centímetros cuando tomas una medida, con centímetros y no con cantidad de puntos. Me pasa mucho que me preguntan, ¿cuántos puntos pongo para...? No, ¿cuántos puntos pongo? No, ¿por qué no? Porque si vos estás tejiendo con lana finita, yo estoy tejiendo con lana semigorda, la cantidad de puntos no tiene nada que ver. Si tu forma de tejer es muy apretada y mi forma de tejer es muy suelta, los puntos que uso yo no te van a servir a vos. Entonces, preguntar con cuántos puntos empezás un proyecto o cuántos puntos le agrego, no tiene mucho sentido. Si vos hiciste 30 centímetros y ahora resulta que lo necesitas de 32, agregale hasta 32 centímetros.
¿Cuántos puntos son? No importa. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 10. No importa la cantidad de puntos. Una vez que tenés la medida que necesitas, ahí sí vas a contar los puntos para hacer la espalda. Si por ejemplo es un suéter, ponele. La delantera y la espalda tienen que tener la misma cantidad de puntos. Pero la cantidad de puntos inicial te la va a dar la medida y no una cantidad de X de puntos. Cuando vos seguís un patrón de una revista, ¿por qué te falla muchas veces? Porque la revista te dice, comenzamos con 109 cadenitas. Y vos por ahí no conseguiste el mismo hilado que está en la revista, no tenés la misma aguja, y a veces sí, tenés el mismo hilado, la misma aguja, pero no tenés la misma tensión. Entonces a la tejedora de la revista le quedó talle S y a vos te quedó XXL. Y decís, yo hice todo exactamente igual. Y sí, porque ella teje de una forma y vos tejés de la otra. Entonces, no es un dato enriquecedor cuántos puntos. El dato justo es cuántos centímetros. Vos sabés, yo tengo que hacer 40 centímetros de base, hago mi cadenita, mido y la cuento y me anoto. Para cuando tenga que hacer la espalda, ya sé cuántos puntos son. Pero me baso en los centímetros y no en los puntos. Y estas son pequeñas cositas que me fui acordando para que vayas aprendiendo y que el tejido te fluya y te vaya quedando mejor. Por ejemplo, siempre, viste que los comienzos y los finales de vuelta muchas veces se notan. Entonces, por ejemplo, cuando vos haces un granny, los principios y finales de vuelta, ponelos en las esquinas. Porque si vos lo pones en el medio del lado, vos tenés un granny, es un cuadrado. Si vos lo pones en el medio de un lado, esa unión se va a notar, es imposible que no se note. Por prolija y excelente que seas, esa unión se va a notar. Pero si esa unión la trasladás a la esquina, nunca se nota, porque queda disimulada con las varetas y con los otros puntos que hay en las esquinas. Entonces vos ves el cuadrado y decís, ¡qué maravilla! ¿Cómo lo hizo? Porque el secreto es ese. Puso los comienzos y los finales en las esquinas. Son cositas que vas aprendiendo a medida que vas tejiendo, que por ahí no todo el mundo te cuenta, pero vos sabés que yo todo lo que aprendo y lo que descubro, se los cuento. Así que espero que te haya servido y te haya sido útil este video, este podcast, y nos vemos muy prontito en el próximo episodio.